El chasquido de los dedos de Renata explotó junto a mi oreja derecha como un cañonazo, resonando en cada nervio de mi cabeza, que aún me dolía, pero no me moví ni un centímetro. La doctora acababa de irse, dejando tras de sí el olor acre del antiséptico y una frase vaga sobre daño auditivo temporal, que mi nuera interpretó con una rapidez depredadora y conveniente. Estaba sentada en el desgastado sillón de cuero de la oficina, con las manos temblorosas aferradas al frío mango de madera de mi bastón, el cuerpo pesado como el plomo tras días en el hospital y el sabor metálico de la medicación en la boca. Mis ojos, fijos en un punto inexistente de la alfombra persa, captaron su silueta inclinada sobre mí, invadiendo mi espacio personal con su empalagoso perfume a vainilla barata. Chasqueó los dedos de nuevo, más fuerte, con más agresividad, buscando cualquier reacción refleja en mis pupilas, cualquier sobresalto que delatara mi percepción, pero mantuve la mirada perdida en una niebla inexistente, mientras mi corazón latía erráticamente, martillándome las costillas como un pájaro atrapado en una jaula a punto de ser aplastado. Antes de continuar, no olviden darle a me gusta al video y suscribirse al canal. La risa que siguió fue el sonido más cruel que he escuchado en 72 años de una vida llena de melodías complejas y disonancias soportables. Renata enderezó la postura y se giró hacia mi hijo Pedro, que estaba apoyado en el marco de la puerta como una sombra cobarde e informe. Genial, Ped. La vieja es sorda como un pomo, el médico es un idiota precavido, pero sé lo que veo, dijo con voz vibrante, sin el susurro respetuoso propio de los enfermos, sino con el tono fuerte y descarado de quien habla con muebles rotos. Por fin tendremos paz en esta maldita casa sin que nos dé la lata con esas historias repetitivas ni se queje del volumen de la tele. Es un regalo divino, mi amor. Se ha convertido en un vegetal con una cuenta bancaria. Vi temblar los labios de mi hijo, esperando una defensa, una protesta, cualquier vestigio del niño que una vez crié, pero él solo miró al suelo y suspiró, cómplice de esa sentencia de muerte en vida que acababan de imponerme. En ese momento, una lágrima caliente y pesada amenazó con desbordarse, subiendo por mi garganta y destrozando la máscara de apatía que el accidente había dibujado en mi rostro, pero la tragué con una fuerza que desconocía. El impacto de esas palabras actuó como un bisturí, diseccionando mi amor maternal y exponiendo la cruda realidad. Estaba sola en medio de lobos hambrientos. Si reaccionaba, si gritaba indignada que oía cada sílaba venenosa, cambiarían de táctica, se volverían cautelosos, esconderían sus garras bajo guantes de terciopelo. Así que tomé la decisión más aterradora de mi existencia. Respiré hondo, dejando que el aire entrara lentamente en mis pulmones cansados, y permití que mi mandíbula se relajara en una mueca de fingida senilidad. En ese instante, me convertí en la molestia que creían que era, hundiéndome voluntariamente en un abismo de silencio estratégico. Pensaron que el sonido había muerto para mí, pero pocos sabían que acababa de convertirme en el oyente más peligroso que esa casa había albergado. Todo empezó hace apenas 10 días. Aunque siento como si hubiera transcurrido una era de hielo entre mi antigua vida y esta pesadilla actual. Estaba donde siempre había estado en esas tardes solitarias, sentada ante mi piano de cola, intentando evocar una sonata de Chopin que mis dedos, antaño ágiles y célebres, ahora se ahogaban obstinadamente. De repente, no hubo dolor, solo un silencio absoluto y ensordecedor dentro de mi cráneo, como si alguien hubiera cortado el tendido eléctrico del mundo. El teclado blanco y negro giraba violentamente ante mis ojos, y el suelo de madera del solar das acacias se alzaba contra mi cara. Recuerdo el olor a cera vieja y polvo acumulado bajo el instrumento mientras mi cuerpo se negaba a obedecer, inerte y pesado. Yacía allí, desplomada como una muñeca de porcelana rota, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo del pasillo, impotente, esperando a que alguien notara mi ausencia, sintiendo la fría humillación de no poder siquiera gritar pidiendo ayuda en mi propia casa. Los siguientes días en el hospital fueron un torbellino de intensas luces fluorescentes y sonidos distorsionados que me llegaban como ecos del fondo de un pozo. El diagnóstico fue un derrame cerebral leve, una dura advertencia de mi cuerpo de que los mecanismos fallaban, pero lo que más me aterrorizó no fue la fragilidad física, sino la repentina invisibilidad. Médicos y enfermeras hablaban de mí, nunca a mí, tocándome los brazos, magullados por las agujas, como si fuera un trozo de carne podrida en el mostrador de una carnicería. Arrastraba las palabras se me atropellaban en mi lengua entumecida, lo que les hacía suponer que mi intelecto se había desvanecido junto con mi coordinación motor. Intenté formar frases completas, explicar que tenía la mente despejada, pero solo salían gruñidos inconexos y frustrantes. Fue en este limbo aséptico donde se plantó la semilla de mi condena, la idea de que la vieja doña Elena ya no habitaba ese cuerpo cansado. El viaje de regreso a casa fue el preludio del infierno que me esperaba, un cortejo fúnebre donde yo, la supuesta muerta, aún respiraba en el asiento trasero. Pedro conducía con los hombros tensos, evitando mirar por el retrovisor, mientras Renata tecleaba frenéticamente en su celular, quejándose del olor a hospital que se me pegaba a la ropa. Miré la nuca de mi hijo, deseando que se diera la vuelta, sonriera y me dijera que todo estaría bien, pero solo subió el volumen de la radio para ahogar el sonido de mi respiración agitada. Me sentía como un objeto voluminoso e indeseado, un mueble viejo que se veían obligados a cargar,
pero que ya no encajaba con la decoración moderna que planeaban para sus vidas. Cada sacudida del coche reverberaba en mi frágil columna vertebral, pero el dolor físico era irrelevante comparado con la náusea emocional de darme cuenta de que mi regreso no era motivo de alivio, sino un profundo inconveniente logístico para las dos personas que dependían de mi dinero para respirar. Cuando finalmente cruzamos la pesada puerta del solar, con la ayuda de la enfermera de guardia y el médico de cabecera, un trágico malentendido pronunció la sentencia definitiva. El médico, un hombre apresurado, le explicó a Renata en el recibidor que el traumatismo podría haber dejado secuelas sensoriales, tal vez una confusión auditiva momentánea o dificultad para procesar sonidos rápidos. Renata, con su oído selectivo y oportunista, tradujo confusión momentánea como sordera permanente. Despidió al médico con una prisa sospechosa, cerró la puerta y me acompañó al sillón con una fuerza innecesaria. Estaba exhausto, mareado, necesitaba agua, y cerré los ojos un segundo para recomponer. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando bajé la guardia esperando atención, que chasqueó los dedos. El error médico se convirtió en su arma, y mi silencio, forzado por el agotamiento, en mi única trinchera. El solar das acacias, antaño un remanso de melodías y cálidas risas, se ha transformado en una inmensa jaula de caoba y terciopelo, donde cada largo y oscuro pasillo parece conspirar para sofocar mi existencia. Conozco cada centímetro de esta casa, sé exactamente qué tal. Del suelo cruje bajo el peso de los pasos y como la luz del atardecer cae sobre los polvorientos retratos familiares, creando fantasmas dorados en las paredes. Pero ahora, sentado inmóvil en mi sillón, me siento como un intruso en mi propio reino, un mueble antiguo que desentona con la ambición moderna y vulgar que Renata trajo con sus maletas. El silencio que he elegido abrazar no es vacío, es denso, lleno del sonido de mi propia respiración irregular y del incesante tic-tac del reloj del recibidor, que no marca el paso del tiempo, sino la cuenta regresiva de mi paciencia y cordura mientras veo cómo profanan mi santuario. Mis ojos se posan a menudo en el piano de cola cerrado en un rincón de la sala, un gigante dormido que guarda en su interior las sonatas que definieron quién era antes de convertirme en Ilancia. Mis manos, ahora apoyadas sobre mis rodillas con forzada quietud, recuerdan la presión precisa de las teclas, la vibración de las cuerdas subiendo por mi cuello y explotando en éxtasis musical. Fui Elena Vasconcelos, la pianista que llenaba teatros, la mujer que debatía sobre literatura y economía con igual ferocidad. Hoy, para los dos buitres que rondan la casa, soy solo un cuerpo flácido que ocupa espacio y consume recursos. El dolor de esta reducción es más agudo que cualquier fractura ósea, es la amputación de mi identidad, hecha a sangre fría por quienes deberían proteger mi legado, y la añoranza por mi difunto esposo, quien jamás permitiría. Semejante ultraje, es una herida abierta que palpita en mi pecho. Mantener la farsa de la demencia y la sordera exige una disciplina física insoportable, un control muscular que me deja exhausta al final de cada interminable día. Tengo que vigilar cada microexpresión, mantener la mandíbula ligeramente relajada en una mueca de estupidez y obligar a mis ojos a perder el foco, fijándose en la nada, incluso cuando la ira me quema las retinas. Es una actuación que ningún escenario me ha exigido. Jamás, el arte de desaparecer estando presente. Cuando Renata pasa a mi lado exudando desprecio, mi instinto es enderezar la columna y abatirla con una frase hiriente, pero obligo a mi cuerpo a encogerse, a parecer más pequeño, más frágil, más patético. Siento calambres de tensión en las piernas y un nudo constante en el estómago, el precio físico de tragarme mi orgullo a cada minuto para no revelar la única carta de triunfo que me queda en esta guerra silenciosa. Observar a Pedro es la parte más dolorosa de mi calvario diario, una lenta tortura que corroe las pocas certezas que tenía sobre la maternidad. Veo en él los rasgos del dulce niño que crié, pero su mirada ahora es furtiva, siempre evitando la mía, agobiada por una culpa que intenta ahogar en la sumisión a su esposa. Me pregunto, en las largas horas de inmovilidad, donde me equivoqué tanto, lo malcrié hasta el punto de atrofiar su carácter, o era la debilidad ya arraigada en su alma, esperando a que surgiera el depredador adecuado. Camina por la casa como un sirviente en su propio castillo, riendo nerviosamente de las bromas crueles de Renata sobre mi incontinencia imaginaria, y cada una de sus risas es una puñalada que me hace cuestionar si el amor de una madre es, al final, una ceguera voluntaria y peligrosa. La rutina de humillaciones está marcada por detalles sensoriales que se graban en mi memoria con la precisión de un hierro candente. La hora de comer se ha convertido en un ritual de degradación, me sirve sobras tibias en cuencos de plástico, como si ya no fuera digna de la porcelana que compré en Europa. Huelo el vino caro que abren, mi vino, de la bodega que guardé bajo llave, mientras mastico puré de papas sin sal, escuchándolos hablar abiertamente, a solo unos metros, de lo asqueroso que es verme comer. Mira cómo babeaba, dice Renata, limpiándome la comisura de los labios con una servilleta de papel áspera, frotando con excesiva fuerza, mientras mantengo las manos quietas, resistiendo el impulso de agarrarle la muñeca y romperla con la fuerza del odio que crece en mis venas. Pero dentro de este caparazón que consideran vacío, mi mente trabaja con una claridad febril y vengativa, agudizada por la indignación y la necesidad de sobrevivir. El derrame cerebral puede haber ralentizado mi cuerpo, pero no ha afectado mi intelecto, al contrario, la inmovilidad forzada ha agudizado mi percepción analítica. Catalogo cada palabra,
cada fecha mencionada, cada nombre de acreedor susurrado por teléfono, armando un rompecabezas mental de la ruina que trajeron a nuestras vidas. La discrepancia entre la vieja bruja que ven y el estratega que habita mi cráneo es mi mayor secreto, una dicotomía que me mantiene viva. Soy una bóveda cerrada por dentro, y no tiene la combinación, aunque creen que la puerta ya se ha caído por el óxido del tiempo. Al caer la noche, cuando las sombras se alargan y transforman el solar en un laberinto gótico, la soledad se hace casi palpable, pesada como una manta mojada sobre mis hombros. Es en esos momentos, cuando me quedo en la habitación oscura sin que nadie se digne a encender la lámpara de la mesilla, que la tentación de rendirme me asalta con más fuerza. Sería fácil cerrar los ojos y dejar que la muerte me lleve, para escapar de esta indignidad, pero entonces oigo la risa estridente de Renata abajo, celebrando mi supuesta invalidez. Este sonido enciende una brasa fría en mi estómago, una determinación férrea: no moriré para hacerles la vida más fácil. Sobreviviré, escucharé cada pecado y transformaré mi silencio en el grito más fuerte que esta casa haya presenciado jamás. La primera grieta en la fachada de solo una visita familiar extensa apareció un martes lluvioso, provocada por la traicionera acústica de esta vieja mansión que tanto desprecio. Fingía dormitar en la sala, con la cabeza ladeada, cuando sus voces resonaron desde la oficina con una claridad cristalina a través de los conductos de aire acondicionado desactivados. Renata no solo se quejaba de mi presencia, negociaba plazos con un tono de pánico contenido que nunca antes había oído. El comprador presiona: Pedro quiere la escritura lista para el viernes, o el enganche se duplicará, susurró, y el sonido de un papel al arrugarse violentamente acentuó su frustración. Fue la mención de un plan B, en caso de que la orden judicial se retrasara, lo que me heló la sangre. No se trataba solo de heredar una casa tras la muerte natural de una madre. Había una emergencia financiera, un agujero negro de deuda del que no era consciente, y yo era el único obstáculo físico entre ellos y la salvación monetaria que tan desesperadamente ansiaba. La confirmación física de la traición llegó a la mañana siguiente, aprovechando un raro descuido de mi nuera, quien dejó su bolso de cuero abierto sobre el aparador mientras iba a abrir la puerta. Me moví con una agilidad que me hizo protestar los huesos, pero que la adrenalina sostenía, y saqué una discreta carpeta azul del interior del bolso. Lo que vi me hizo temblar las manos, no de vejez, sino de pura indignación: un poder notarial, fechado la semana pasada, con una firma tosca y temblorosa que intentaba imitar mi elegante caligrafía. Ya habían falsificado mi consentimiento, creando una marioneta de papel de mi testamento legal. Ese documento no era solo un fraude, era la prueba de que ya me consideraban civilmente muerto. Guardé la imagen de esa firma torcida en mi mente como munición, devolví la carpeta tal como estaba y volví a mi silla de ruedas antes de que regresara, sintiendo el peso de ese papel fantasma quemarme la conciencia. Pero el misterio más peligroso no estaba en los periódicos, sino en el frasco ámbar que Renata traía religiosamente después de comer, con una sonrisa fingida y maternal. Su medicamento para el corazón, señora Elena, el médico dijo que es vital, decía, poniéndome la pastilla en la lengua. Sin embargo, mi paladar, refinado por años de catar vinos y tés complejos, notó la sutil diferencia en la textura y el regusto. Esa pastilla no tenía el amargor metálico de mi beta-bloqueante habitual, se disolvía demasiado rápido, dejando un rastro dulzón de almidón barato o, peor aún, el estupor químico de un sedante fuerte. Fingí tragar, escondiendo la pastilla bajo la lengua con una técnica que había aprendido durante mis ataques de insomnio, y cuando la escupí más tarde en el pañuelo, la certeza me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo estaban esperando a que muriera, estaban desactivando activamente mi sistema, reemplazando mi protección cardíaca con un silencio químico inducido. En medio de este asedio farmacéutico ilegal, mi mirada se dirigió al único aliado silencioso que quedaba en la habitación, mi piano de cola Steinway. Lo consideraban un trozo de madera para vender, pero mi difunto esposo, en su sabiduría paranoica, lo había transformado en una caja fuerte. Recordé el falso compartimento en la estructura interna, accesible solo para quienes conocían la mecánica del instrumento, donde guardábamos un antiguo testamento, escrito tras la muerte de mi hija, que especificaba claramente que, en caso de mi incapacidad, todos los bienes serían administrados por una fundación benéfica, dejando a Pedro con una exigua asignación. Ese documento, amarillento por el tiempo y oculto entre las cuerdas y el fieltro, era la antítesis del papel falso en el bolso de Renat. Si pudiera alcanzar el piano sin ser visto y recuperar ese sobre, tendría la bomba atómica legal para destruir su codicia, pero la distancia de 5 metros hasta el instrumento ahora parecía un abismo insalvable bajo la constante vigilancia de mis carceleros. La tensión en la casa cambió, dejó de ser una simple incomodidad para convertirse en una cuenta regresiva palpable, como el aire pesado antes de una tormenta eléctrica. Empecé a notar indicios visuales del mencionado Plan B, Renata susurrando por teléfono sobre certificados de defunción acelerados, y Pedro evitando mirar mi medicación, como si la culpa lo quemara. Pequeños objetos empezaron a desaparecer de la sala, candelabros de plata, una estatuilla de bronce, vendidos a toda prisa para silenciar a los acreedores impacientes. Comprendí que el viernes no era solo una fecha en el calendario,
sino el día de la masacre. Tenía menos de 48 horas para descubrir el alcance total de su deuda, recuperar el verdadero testamento y encontrar la manera de pedir ayuda, todo sin emitir un solo sonido, mientras aumentaban la dosis del veneno que me servían con sonrisas de hiena. La crueldad de Renata ya no era disimulada y se había convertido en un juego sádico a la hora del almuerzo, una prueba empírica de mi resistencia nerviosa. Me puso delante un tazón de sopa humeante, cuyo vapor ascendía en espirales agresivas que delataban la temperatura volcánica del líquido. Sin ofrecerme una cuchara ni soplar como haría con cualquier ser humano digno de compasión, me observó con ojos depredadores mientras acercaba el borde del tazón de porcelana a mis labios temblorosos. El líquido hirviente me quemó la lengua y el paladar con un dolor agudo e instantáneo, un choque térmico que me hizo lagrimear involuntariamente. Mi reflejo primitivo fue escupir y gritar, tirar el tazón, pero la conciencia de que ella esperaba presosamente eso me paralizó los músculos. Tragué el fuego líquido, sintiéndolo desgarrar mi esófago, y mantuve la expresión inalterada, limpiándome la comisura de los labios con una lentitud exasperante, mientras Renata golpeaba la mesa con el puño, frustrada, susurrándole a Pedro: «¿Ves? Ni siquiera lo sentís, tus nervios ya están muertos». Por la noche, la tortura pasaba del tacto al oído, invadiendo el único refugio que aún intentaba conservar en mi mente, el silencio. Renata puso el televisor del salón al máximo volumen, sintonizando un programa de entrevistas estridente donde gritos y música distorsionada reverberaban en las paredes de madera del solar, creando una cámara de eco insoportable. Para un expianista con oído absoluto, esa cacofonía era violencia física, como papel de lija raspándome el cerebro. Sentía las vibraciones del sonido en el suelo, subiendo por mis piernas, mientras ella reía por teléfono, gritando para hacerse oír por encima del ruido, comentando lo bueno que era no tener que preocuparme por las quejas del anciano. Cerré los ojos, fingiendo dormitar, pero por dentro hacía un esfuerzo titánico por no taparme los oídos, intentando aislar mentalmente cada ruido y convertirlo en nada, mientras la cabeza me palpitaba con una migraña cegadora. La deshumanización alcanzó su punto álgido a la mañana siguiente, durante el baño de esponja que insistió en darme, despidiendo a la enfermera con el pretexto de ahorrar dinero. Me trató como un trozo de carne en el mostrador de una carnicería, frotó la áspera toalla con una fuerza innecesaria, casi esfoliando mi delicada piel, mientras hacía comentarios despectivos sobre mi cuerpo. «Mira esto, Pedro, es solo piel y huesos, parece un pollo desplumado», dijo, girándome de lado con un tirón brusco que me hizo crujir el hombro. Estaba desnudo, expuesto, despojado de toda dignidad, escuchando a la mujer que había invadido mi casa describir mi decadencia física con asco. Tuve que fijar la mirada en un azulejo roto en la pared del baño, disociando mi mente de ese cuerpo violado, repitiéndome que ese viejo cadáver era solo un disfraz, y que la verdadera Elena estaba a salvo, encerrada y protegida, lejos de esas manos frías. Pero el dolor físico y la vergüenza de la desnudez palidecían en comparación con la puñalada emocional que me infligió mi propio hijo. Pedro entró en la habitación durante esta humillante sesión, trayendo toallas limpias, y yo esperaba, con un último atisbo de esperanza irracional, que la reprendiera, que cubriera mi desnudez con respeto. En cambio, apartó la mirada con una expresión de cobarde asco y murmuró: «Date prisa, Renata, el olor a medicina y a vejez en esta habitación me da náuseas». Esa frase me destrozó más que cualquier hueso fracturado. El niño al que había limpiado, acunado y protegido de todos los males del mundo, ahora sentía asco por la madre que le dio la vida. En ese momento, algo en mi corazón maternal se endureció y murió, reemplazado por una necesaria frialdad. Ya no luchaba por salvar a mi hijo de una mala influencia, luchaba contra dos enemigos declarados. Su codicia empezó a manifestarse físicamente en la casa, transformándola en una auténtica liquidación. Mientras permanecía sentada en el sillón, inmóvil como una gárgola, circulaban por la habitación pegando etiquetas de colores en los muebles y objetos de valor. Vi a Renata tomar el jarrón de cristal Lalique que me regalaron por mi 50º cumpleaños y ponerle un precio ridículo, una fracción de su valor real, para garantizar una venta rápida en el mercado negro de antigüedades. Discutían precios delante de mí, regateando sobre mi historial como si fueran chatarreros. «El piano debería valer unos 30.000 si encontramos al comprador adecuado pronto», dijo Pedro, golpeando la tapa del instrumento con los nudillos. Se me revolvió el estómago. No solo vendían madera y cuerdas, vendían mi alma, destrozaban mi biografía para pagar deudas de juego y lujos frívolos, y tuve que verlo todo sin siquiera poder lamentar la pérdida de mis recuerdos. La falta de la medicación adecuada empezó a pasarme factura, y mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla interno que debía controlar con precisión quirúrgica. Sin el beta bloqueante y bajo el efecto de los sedantes que mezclaban con mi comida, mi corazón latía erráticamente, a veces galopando en taquicardia, a veces con latidos salteados que me dejaban sin aliento. El mareo era constante, el mundo daba vueltas en los límites de mi visión periférica, y la debilidad en mis piernas dejó de ser fingida para convertirse en una peligrosa realidad. Luché por mantener la lucidez, mordiéndome el interior de la mejilla hasta que sentí el sabor de la sangre para mantenerme despierto cuando el sueño químico intentaba arrastrarme. Sabía que si me desmayaba de verdad, si perdía el conocimiento,
podrían aprovecharlo para simular un accidente fatal o internarme en una clínica clandestina de la que jamás saldría. La tensión culminó en una conversación susurrada en la cocina, que escuché mientras fingía dormir. Después de cenar, la voz de Renata ya no tenía un tono burlón, sino una urgencia asesina. El usurero ha vuelto a llamar. Pedro, ¿saben dónde vivimos? Si no tenemos el dinero en la cuenta para el lunes, vendrán a cobrarlo con sangre. Hubo un silencio denso, seguido de la respuesta temblorosa de mi hijo. ¿Y si la venta de la casa se demora mucho? La respuesta de Renata fue un susurro que me heló la sangre y disipó cualquier duda. Entonces aceleraremos el proceso. La dosis de hoy fue el doble. Si su corazón no se para solo para el viernes por la noche, tendremos que darle un empujoncito para bajar las escaleras. Nadie investiga la caída de una vieja tonta. El viernes no era solo una fecha límite financiera, era la fecha de mi ejecución. Había sobrevivido a las humillaciones, pero ahora el juego se había convertido en una carrera contra la muerte literal. La llegada de Clara, la enfermera del turno de día que Renata había contratado solo para guardar las apariencias ante los vecinos, trajo un cambio sutil pero vital al sombrío ambiente del solar. A diferencia de las manos frías e impacientes de mi nuera, el tacto de Clara era cálido, profesional y lleno de respetuosa vacilación. Mientras cambiaba los vendajes de las llagas que empezaban a aparecer debido a mi inmovilidad forzada, noté sus ojos jóvenes, tras unas gafas de montura gruesa, examinando con recelo los moretones en mis brazos y la reciente quemadura en mi labio inferior. Renata nos vigilaba como un halcón, vigilando cada interacción, justificando las marcas como caídas torpes de una anciana senil. Pero Clara no asintió con la sumisión esperada. Hubo un momento, un breve segundo de tenso silencio, cuando frunció el ceño al oler el vaso de medicamento en la mesita de noche, detectando un olor dulzón que no pertenecía a un medicamento para el corazón. La verdadera conexión ocurrió durante mi control de presión arterial, un ritual mecánico que se había convertido en nuestro código secreto de supervivencia. Renata salió de la habitación un momento para responder al intercomunicador, dejándonos en un extraño vacío de vigilancia. Clara me colocó el brazalete en el brazo, sus dedos rozando suavemente mi piel, y supe que era hora de arriesgarlo todo. Fijé mis ojos en los suyos, abandonando la mirada vaga y perdida que había mantenido durante días, y dejé que la inteligencia y la desesperación se desbordaran de mis iris. Apreté su muñeca con fuerza, no con el espasmo de un derrame cerebral, sino con la presión intencionada de un grito de auxilio. Se sobresaltó, con el estetoscopio balanceándose alrededor de su cuello, y sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con la inconfundible lucidez en los míos. No necesité hablar, la súplica silenciosa se transmitió de piel a piel, y vi su miedo transformarse en complicidad. Con el inminente regreso de Renata, el tiempo se volvió fugaz y precioso. Clara, temblando ligeramente, fingió estar acomodando las almohadas y me susurró muy cerca del oído, en un suspiro casi inaudible: sé que estás ahí, doña Elena. Lo que te están dando no es para el corazón. La confirmación externa de mi sospecha fue como un bálsamo para mi torturada cordura. No estaba loca, me estaban asesinando. Sin mover los labios en exceso, aprovechando el ángulo muerto del umbral, murmuré mi primera frase verdadera en días, ronca por la falta de uso: calla, actúa con normalidad. Me van a matar el viernes. Necesito tu celular. Clara palideció, con el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus delgados hombros, pero asintió imperceptiblemente justo cuando la sombra de Renata cruzó el umbral, preguntando con voz chillona por qué aún no me habían tomado la presión arterial. Mientras Clara distraía a Renata con tediosos informes médicos técnicos en la habitación contigua, comencé a buscar a mi aliado mecánico, el objeto que se convertiría en una extensión de mi memoria y prueba de mi terrible experiencia. Recordé la vieja grabadora de casetes que usaba para grabar mis clases de piano y composiciones repentinas, guardada en el profundo bolsillo de mi bata de terciopelo, colgada detrás de la puerta del baño. Me arrastré hasta allí, cada paso una victoria contra la debilidad inducida por las drogas, y mis dedos temblorosos encontraron el plástico frío y rectangular. Ese pequeño dispositivo, obsoleto en el mundo moderno de teléfonos inteligentes de Renata y Pedro, era perfecto para mi guerra: silencioso, táctil, operable sin necesidad de mirar una pantalla iluminada. Lo guardé en el bolsillo del cardigan que llevaba puesto, sintiendo su reconfortante peso contra mi cadera, una granada lista para ser detonada en el momento justo. La primera oportunidad de usar mi nueva arma surgió esa misma tarde cuando Pedro y Renata, sintiéndose seguros tras mi siesta después de comer, decidieron revisar los documentos finales en la mesa de centro, a pocos metros de mí. Con la mano escondida bajo la manta de lana que me cubría las piernas, localicé el botón de RS al tacto, sintiendo el suave clic mecánico bajo la yema del dedo. El sonido de la cinta girando era imperceptible para ellos, amortiguado por la arrogancia de quien cree estar solo con un mueble. Empezaron a discutir los sórdidos detalles de la división, las cuentas en el extranjero, la ruptura con el usurero y la falsificación de mi firma en la póliza de seguro de vida. Cada frase incriminatoria quedó grabada magnéticamente, transformando palabras volátiles en evidencia eterna. Mi corazón latía con fuerza contra la grabadora en mi bolsillo, sincronizando mi miedo con la rotación de la cinta que me salvaría la vida. Clara, cumpliendo su papel en nuestra alianza silenciosa, me trajo agua,
que en realidad era una excusa para transmitirme información vital escrita en el reverso de una receta. Mientras fingía ajustar mi postura, me metió el papel en la manga. Más tarde, en el refugio del baño, leí el mensaje garabateado a toda prisa. Encontré la caja de las medicinas de verdad en la basura de la cocina. Las cambiaron por digital y sedantes veterinarios. Me quedé con la caja. Tengo pruebas. Esa era la pieza que faltaba. No fue solo negligencia o crueldad, fue premeditación química, envenenamiento calculado con sustancias que dejarían rastros difíciles de detectar en una autopsia superficial de una anciana con cardiopatía. La valentía de esa chica, arriesgando su trabajo y su seguridad por un paciente al que apenas conocía, reavivó en mí la voluntad de luchar no solo por la supervivencia, sino por la justicia. La pista final, la clave que descifraría su destino, llegó por un descuido causado por la borrachera de Pedro. Dejó caer un sobremarrón cerca de mi sillón antes de subir tambaleándose a la habitación. Esperé a que la casa se sumiera en el silencio de la madrugada para examinar su contenido con la ayuda de la linterna del móvil que Clara había escondido bajo mi colchón. Eran informes médicos falsificados, firmados por un psiquiatra al que no conocía, que atestiguaban mi demencia senil avanzada e incapacidad civil irreversible, fechados 2 meses antes, mucho antes de mi accidente. La traición no fue una oportunidad surgida de mi derrame cerebral, el derrame fue simplemente el catalizador que aceleró un plan que llevaba meses en marcha. Ese descubrimiento transformó mi tristeza en un odio frío y cristalino. Ya tenía la prueba, el testigo y el arma. Ahora, solo necesitaba sobrevivir. Hasta la cena. El jueves amaneció bajo un cielo plomizo, un presagio meteorológico que reflejaba la silenciosa tormenta que estaba a punto de estallar en el solar. La presión atmosférica parecía aplastar el aire interior, dificultando la respiración y amplificando los crujidos de la madera centenaria, como si la propia estructura del edificio crujiera anticipando el horror que presenciaría. Sentía cada cambio de tiempo en mis articulaciones doloridas, pero el dolor físico era un útil recordatorio de que seguía vivo. Aprovechando un momento en que Renata estaba en la ducha y Pedro estaba desmayado en el sofá por la resaca, me arrastré hasta el pasillo principal. Necesitaba poner a prueba mis piernas, para asegurarme de que pudieran soportar el peso de mi huida o mi enfrentamiento. Cada paso era una apuesta arriesgada. Si uno de ellos aparecía, la máscara de la invalidez caería prematuramente y perdería la única ventaja táctica que me quedaba, la sorpresa. Fue durante esta visita clandestina que descubrí la verdadera magnitud de la tumba que habían cavado para mí y para ellos mismos. En el escritorio de Pedro, medio cubierto por botellas de whisky vacías, encontré una orden judicial de embargo. No se trataba solo de deudas de juego ni de lujos frívolos. Pedro había usado el solar como garantía para préstamos bancarios ilegales, falsificando mi firma meses antes de mi derrame cerebral. La casa, mi santuario de recuerdos, había dejado de pertenecerme legalmente. Semanas antes, el banco vendría a recoger las llaves el lunes. La urgencia por matarme no era solo para heredar el dinero del seguro, sino para encubrir el fraude inmobiliario antes de que me desalojaran de mi propia casa y descubriera, en vida, que mi hijo había vendido el techo sobre mi cabeza. La náusea que sentí no venía del estómago, sino del alma. La traición era total, absoluta e irreversible. El peligro se hizo tangible al acercarme al piano de cola en la sala, el guardián de mi plan de defensa. Pedro despertó de repente, sobresaltándome, y se tambaleó hacia el instrumento. Mi corazón se paró. Pasó la mano sobre las teclas, produciendo un sonido disonante y agresivo, y por un segundo aterrador, pensé que abriría la tapa y encontraría el testamento oculto. Me quedé paralizada, fingiendo mi estado catatónico, mientras él murmuraba con odio: maldita caja de música. Mañana serás leña. Él no lo sabía, pero sus manos manchadas de alcohol estaban a centímetros del documento que probaría que solo heredaría vergüenza. La ironía de esa escena, el verdugo tocando sin saberlo el instrumento de su propia destrucción, me heló la sangre y me hirvió. Se alejó para beber más, y respiré, temblando, al darme cuenta de lo delgada que era la línea entre mi éxito y mi fin. Más tarde, escondida tras la puerta entreabierta de la cocina, oí a Renata ensayar el acto final, la función que montaría para la policía. No era una conversación, era un monólogo macabro frente al espejo. Estaba confundida. Agente, dijo que bajaba a buscar agua. Intenté sujetarla, pero se resbaló. Todo pasó tan rápido. La frialdad con la que ensayaba la entonación del llanto, ajustando el volumen del falso sollozo para que sonara convincente, era pura psicopatía. No solo estaba planeando un crimen, estaba guionando mi muerte como si fuera una escena de telenovela barata. Eso confirmó el método, una caída, accidental, por la escalera principal. Mis ojos se llenaron de lágrimas de odio. No, planeaban darme una muerte digna e indolora mientras dormía. Planeaban destrozarme el cuerpo en los escalones de mármol que mi marido me había construido. La tensión aumentó al darme cuenta de que estaban preparando el escenario físico para el accidente. Observé, a través del reflejo del cristal de la vitrina, a Renata encerar la parte superior de la escalera con un fervor frenético, aplicando capas adicionales de cera líquida solo en los escalones superiores, transformando la fina madera en una pista de patinaje mortal. Quitó la alfombra antideslizante, la enrolló y la escondió en el armario, eliminando cualquier fricción que pudiera salvar a una anciana de una caída fatal. Ver esa preparación doméstica para un asesinato,
el uso de productos de limpieza comunes como armas letales, transformó mi miedo en una estrategia de combate. Sabía exactamente dónde estaba tendida la trampa. Esperaban que yo fuera la víctima ciega, pero ahora conocía el terreno de la emboscada mejor que los propios cazadores. Al caer la noche, la tormenta finalmente rompió la presa del cielo, aislando el solar en una cortina de lluvia torrencial y truenos que hicieron vibrar las ventanas. La electricidad titiló, parpadeando como los latidos de un corazón cansado, y la casa se sumió en un crepúsculo gótico. Renata entró en la habitación con velas, con el rostro iluminado desde abajo, creando una máscara demoníaca, y anunció con una sonrisa que no le llegó a los ojos: «Vamos a tener una cena especial esta noche, doña Helen». Una despedida, quiero decir, una celebración de tu recuperación. El lapsus freudiano no pasó desapercibido. Era la señal. La cena sería la etapa final. El veneno, la firma, la caída. Todo sucedería en las próximas horas. Presioné la grabadora en mi bolsillo, sintiendo la textura del botón de grabación. El tiempo de las pistas había terminado, la hora del enfrentamiento había llegado. Ya no era la presa, era la testigo, la jueza y, pronto, la ejecutora de la sentencia. El comedor, iluminado únicamente por candelabros de plata cuyas llamas parpadeaban con cada trueno que sacudía los cimientos de la mansión, parecía el macabro escenario de una última cena. Renata había puesto la mesa con mi porcelana de Limoges, la reservada para navidades y nacimientos, un toque de cruel ironía para lo que ella consideraba mi banquete fúnebre. Las sombras danzaban en los altos muros, distorsionando sus rostros en grotescas máscaras de codicia y ansiedad, mientras la lluvia azotaba las ventanas como si quisiera romper el cristal y lavar el pecado que allí se cometía. Me senté a la cabecera de la mesa, el lugar de honor que ahora parecía el cadalso, observándolos cortar la carne con voracidad animal. El sonido del cuchillo raspando la fina porcelana me provocó escalofríos, no de frío, sino de repulsión. Devoraban mi vida, bocado a bocado, celebrando la muerte de la matriarca mientras aún respiraba y los observaba a través de la niebla de su supuesta demencia. Renata sirvió las bebidas con exagerada teatralidad, mientras el vino tinto se arremolinaba en las copas de cristal como sangre oxigenada y vibrante. Para mí, deslizó un vaso alto con un líquido opaco, supuestamente un zumo de fruta especial, donde sabía que el cóctel letal de sedantes y digital ya estaba disuelto, esperando para detenerme el corazón. Un brindis por la familia y los nuevos comienzos, declaró, levantando la copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Me llevé la copa a los labios, inhalando el dulce aroma químico que se escondía bajo el aroma a melocotón, y fingí un largo sorbo, sosteniendo el líquido contra mi mejilla antes de escupirlo discretamente sobre la gruesa servilleta de lino que tenía en mi regazo, debajo de la mesa. La mancha de humedad en la tela era la única prueba de que rechacé la copa envenenada, mientras bebían, embriagados por la certeza de que el último obstáculo se eliminaría en esa noche tormentosa. Mis ojos se posaron en Pedro, quien sudaba profusamente a pesar de la gélida temperatura de la casa, con las manos temblando tanto que el vino amenazaba con derramarse. Al ver su postura encorvada y patética, me transporté 15 años atrás, al gris día del funeral de su hermana Sofía. Recordé cómo miraba el ataúd no con tristeza, sino con un oscuro resentimiento, furioso porque su muerte había absorbido toda mi atención y transformado parte de la herencia en una base intocable. La amarga verdad, que evitaba afrontar por amor maternal, emergió con brutal claridad. Pedro no solo robaba dinero, se vengaba del fantasma de su hermana y de la madre que, según él, había amado a su hija muerta más que a su hijo vivo. Su avaricia era el pus de una herida emocional infectada, un intento desesperado de llenar con monedas de oro el vacío donde deberían haber estado el carácter y el amor propio. Renata, percibiendo la cobarde vacilación de su marido, actuó como la manipuladora consumada que siempre fue, explotando esa vieja cicatriz. Precisión quirúrgica. Extendió la mano sobre la mesa y le acarició la nuca, un gesto que parecía cariño pero era puro control, como sujetar la correa de un perro. Hazlo por nosotros, amor. Nunca te valoró, ¿recuerdas? Siempre prefirió el recuerdo de Sofía a ti, susurró, lo suficientemente alto como para que mis oídos, sordos, captaran el veneno que se destilaba. Vi la mandíbula de Pedro apretarse, el odio suplantando la culpa en sus ojos llorosos. Estaba reescribiendo nuestra historia familiar, transformando mi dolor de madre doliente en negligencia emocional para justificar el crimen que cometería. En ese momento, comprendí que Renata no era solo la villana de la historia, era el oscuro reflejo de todo lo que Pedro quería ser pero no tenía el valor de ser. El silencio en la mesa se convirtió en una entidad física, pesada y sofocante, rota solo por el rugido de la tormenta exterior y mi respiración controlada. Continué mi representación de la invalidez, con la mirada perdida en el arreglo de flores marchitas en el centro de la mesa, pero mi mente era aguda como una cuchilla. Cada segundo de silencio era una tortura para ellos, que esperaban los efectos de las drogas, pero para mí era el tiempo de preparación para el juicio final. Repasé mentalmente cada lección de piano, cada sacrificio, cada noche de insomnio cuidando las fiebres de Pedro, protegiendo mi corazón de la compasión. La mujer que sintió lástima por su hijo había muerto cuando él accedió a matarme. La mujer sentada allí era la jueza, y la sentencia ya se había pronunciado en el tribunal de mi conciencia. El amor maternal tiene límites,
y ellos habían cruzado la imperdonable frontera de la supervivencia. Cuando retiraron el plato principal, casi sin tocarlo, el ambiente pasó de la tensión pasiva a la violencia inminente. Renata se limpió la boca con la servilleta, dejando una mancha de lápiz labial rojo sangre en la tela blanca, e intercambió una mirada definitiva con Pet. Se levantó, arrastrando la silla por el suelo con un chillido agudo que me hirió los oídos, y se dirigió al aparador donde un maletín de cuero negro la esperaba como un buitre. Es la hora. Pet está aturdida. Trae el bolígrafo, ordenó, sin molestarse en susurrar. El momento de las máscaras había terminado. La cena de celebración se reveló como lo de siempre, una ejecución burocrática. Mi mano derecha, escondida bajo la mesa, se deslizó en el bolsillo de mi cardigan y encontró el botón frío de la grabadora. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina del enfrentamiento. La vieja sorda estaba a punto de hablar, y su voz sería el trueno más fuerte de esa noche. El documento aterrizó en la mesa del comedor con un golpe seco, deslizándose por el mantel de lino hasta detenerse justo frente a mi plato. Era la escritura de transferencia total, el último clavo en mi ataúd legal, esperando solo el tembloroso garabato de una mujer supuestamente drogada para obtener validez legal. Renata se inclinó sobre mí, invadiendo mi campo de visión con una proximidad agresiva. El olor a alcohol y perfume barato impregnaba el aire que me costaba respirar. Gritó, articulando las sílabas con una lentitud grotesca como si le hablara a una niña imbécil. Firme aquí, S.R.A. Elena. Es para su seguro médico, para que pueda mejorarse. La farsa de preocupación médica era tan tenue que podía ver el esqueleto de la avaricia debajo, sus ojos brillaban con la fiebre del dinero cercano. Su mano golpeaba rítmicamente el papel, exigiendo obediencia inmediata del cadáver inútil que consideraba ante ella. Mientras miraba las líneas negras del contrato, fingiendo dificultad para enfocar la vista, abandonaron cualquier cautela, embriagados por la certeza de una victoria inminente. Pedro, con la corbata floja y el rostro sudoroso, se sirvió más vino y rió, un sonido nervioso y estridente. Que firme rápido, Renat. Luego la tiraremos en la cama y esperaremos a que se le pare el corazón. Si no se para a las 3 de la mañana, arreglaremos las cosas en la escalera, dijo con la voz pastosa y arrastrada por el alcohol. La brutalidad de la frase, pronunciada en mi presencia como si fuera una planta ornamental, fue la cúspide de la deshumanización. Hablaron de la logística de mi asesinato entre sorbos de Cabernet, planeando pasar mi vida viajando y endeudada, burlándose de la ropa que vestía y de la patética vejez que representaba. Absorbí cada palabra, alimentando el frío horno de mi odio, sintiendo que la energía regresaba a mis músculos no para sanar, sino por la pura necesidad de justicia. Mis dedos se aferraron a la pluma dorada que Renata me había puesto en la mano. Me esforcé por temblar, dejando que la punta metálica arañara el papel sin producir tinta, prolongando su agonía, saboreando la creciente desesperación en los ojos de mi nuera. Fírmalo ya, maldita vieja, siseó Renata, perdiendo su imagen de nuera cariñosa, clavándose las uñas en mi hombro con fuerza. Un trueno estalló afuera, sacudiendo las lámparas de araña, y la luz de la habitación parpadeó violentamente, creando un efecto estroboscópico que hacía que sus rostros parecieran monstruos distorsionados. Este era el momento. El abismo se abría ante mí, firmar y morir, o luchar y renacer. Sentí el peso de la grabadora en mi bolsillo, caliente contra mi cuerpo, latiendo como un segundo corazón mecánico. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones con una claridad que no había sentido en años. Con un movimiento fluido que contradecía semanas de supuesta parálisis, solté el bolígrafo. Rodó por la mesa, tintineando contra la porcelana, un leve sonido que detuvo el tiempo en la habitación. Antes de que Renata pudiera reaccionar o gritar, mi mano izquierda emergió del bolsillo de mi cardigan, trayendo la vieja grabadora de casetes plateados. La coloqué en el centro de la mesa, sobre el documento de venta, con la firme delicadeza de quien coloca una bomba de tiempo. El silencio que siguió fue absoluto, más denso que la tormenta del exterior. Renata y Pedro contemplaron el viejo objeto como si fuera un artefacto alienígena, sin comprender qué estaba sucediendo. Con mi dedo índice, sin temblar ni un ápice, presioné el botón de play. El clic mecánico sonó como un disparo en la quietud del comedor. La grabación comenzó con silbidos estáticos, pronto reemplazados por sus inconfundibles voces, captadas horas antes en la cocina. Si no firma esta noche, aumentaremos la dosis. Mañana despertará muerta o hecha un vegetal. Nadie investiga la caída de una vieja tonta. El sonido llenó la habitación, resonando en las altas paredes, una acusación fantasmal del pasado inmediato. El efecto fue devastador. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Renata al instante, dejándola con una palidez cadavérica. Pedro dejó caer su copa de vino, el líquido rojo manchó el mantel blanco como una premonición de violencia, con los ojos abiertos de terror fijos en el dispositivo que vomitaba su propia conspiración. Quedaron paralizados, atrapados en la pesadilla de ver sus almas oscuras expuestas a la cruda luz de la verdad. Mientras las voces en la cinta continuaban detallando el macabro plan, levanté la cabeza. Enderecé la espalda, alicé los hombros y dejé caer la máscara de senilidad que había usado como escudo. Mis ojos, antes vagos y llorosos, se enfocaron en Renata con una intensidad láser, brillando con una inteligencia aguda e implacable. La transformación fue física y palpable, la frágil anciana se desvaneció,
y en su lugar resurgió la matriarca, la pianista que dominaba orquestas con una mirada, la dueña de ese solar. Vi el momento exacto en que Renata se dio cuenta del error fatal que habían cometido. Habían subestimado a su presa. El miedo que vi en sus ojos no era solo el miedo a ser atrapada, era el terror primario de estar encerrada en una habitación con un depredador que creía muerto. Extendí la mano y apagué la grabadora, acallando el sonido de sus voces. El silencio regresó, cargado de una tensión eléctrica mortal. Miré directamente a Renata, sosteniendo su mirada hasta que se vio obligada a apartar la vista, temblando. Mi voz salió firme, con la dicción perfecta y la presencia escénica que había cultivado durante décadas, cortando el aire como una cuchilla de hielo. El seguro médico no cubre el veneno, Renata. Y, Pedro, me volví lentamente hacia mi hijo, que estaba acurrucado en su silla, llorando en silencio como el niño débil que siempre fue. Corrige tu postura. Pareces un gusano encorvado así, arrastrándote por la inmundicia que tú mismo creaste. La frase lo golpeó físicamente, se encogió aún más, aplastado por la autoridad maternal que había intentado asesinar. Renata, en un último arrebato de desesperación animal, intentó abalanzarse sobre mí, enseñando los dientes, quizá pensando en acabar el trabajo con sus propias manos. Pero ni siquiera parpadeé. Con una calma aterradora, saqué mi móvil de debajo de la servilleta. La pantalla iluminada mostraba una llamada activa. La policía lleva 10 minutos al teléfono, Renata. Y la enfermera Clara ya le ha abierto la puerta al coche patrulla que viene por la avenida ahora mismo. El lejano sonido de las sirenas empezó a mezclarse con el viento aullante del exterior, cada vez más fuerte, confirmando mi veredicto. El cambio era total. No solo había sobrevivido, había recuperado mi trono. Y la casa que querían vender ahora sería la prisión donde les esperaba el destino que merecía. El poder había cambiado de manos, y su peso había reducido a polvo su codicia. La invasión de la realidad en nuestra burbuja de horror fue violenta y cromática. Las luces rojas y azules giratorias de los coches patrulla rasgaron la oscuridad de la tormenta, tiñendo las paredes de caoba del comedor con los vibrantes colores de la ley. Cuando entró la policía, guiada por una Clara pálida pero firme, la máscara social de Renata se desmoronó completo. No salió con dignidad, gritó, pateó, escupió palabrotas que desentonaban con su ropa de seda, mientras la arrastraban como un animal rabioso enjaulado. Ver las frías esposas cerrarse sobre las muñecas que, minutos antes, habían intentado obligarme a firmar mi sentencia de muerte, me produjo una extraña sensación, no de alegría, sino de un alivio escalofriante y necesario. Le entregué la grabadora y el frasco de pastillas cambiado a la detective con mano firme, observando la deconstrucción burocrática de la vida de mentiras que había construido a mi costa. Pero la verdadera tragedia, la herida que jamás sanaría, estaba arrodillado a mis pies, sollozando sobre la alfombra persa. Pedro, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre y protegí del mundo, se aferraba al dobladillo de mi vestido como un náufrago, con el rostro bañado en lágrimas y mocos, implorando perdón con la voz quebrada de un niño asustado. Fue ella, madre, me obligó, yo no quise, balbuceó, intentando culpar a su esposa de su debilidad moral, como si la cobardía fuera una excusa para la maldad. Verlo allí, reducido a una masa de carne temblorosa y sin carácter, me dolió más que cualquier veneno que me hubieran podido dar. El dolor no era rabia, sino pena. Lloraba, en ese momento, la imagen del hijo que creía tener, enterrando la esperanza de que hubiera bondad bajo su débil piel. Me arrodillé lentamente, ignorando la rigidez de mis rodillas, y acuné su rostro entre mis manos. Dejó de llorar un instante, buscando en mis ojos el consuelo maternal que siempre encontraba, la absolución incondicional que suelen dar las madres. Pero lo que encontró fue un espejo vacío. No lo abracé, no le acaricié el pelo. Con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, susurré la última frase de nuestro vínculo: no eres una víctima, Ted, eres un cómplice. El vientre que te vio nacer es el mismo que ahora te expulsa. Solté su rostro con un empujón ligero pero definitivo, rechazando la intimidad. Te di la vida, te lo di todo. Hoy recupero mi vida. Levántate y vete de mi casa. Moriste para mí incluso antes de que intentaran matarme. Observé, inmóvil como una columna de sal, como el policía lo levantaba de los brazos y lo conducía a la puerta. Miró hacia atrás una última vez, con los ojos abiertos de terror al comprender que la orfandad que tanto había anhelado para heredar el dinero había llegado, pero no de la forma que había imaginado. Ahora era un huérfano, con una madre viva. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, amortiguando el sonido de las sirenas y la lluvia, el silencio regresó a la mansión Acacia. Pero no era el silencio opresivo de mi fingida sordera, ni el silencio conspirativo de mis torturadores. Era un silencio vasto y limpio, el sonido del espacio vacío. Respiré profundamente el aire de mi hogar, sintiendo que, por primera vez en semanas, no era una invitada indeseada ni una víctima potencial. Era, una vez más y por fin, la única dueña de mi destino. Cuando las últimas luces azules de los vehículos desaparecieron tras la curva de la carretera mojada, llevándose consigo los excrementos humanos que envenenaban mi hogar, el solar das Acacia se sumió en una quietud distinta. Ya no era el silencio táctico que usaba como escudo, ni el silencio opresivo de la soledad que intentaban imponerme, era un silencio claro y soberano, el sonido del espacio recuperado. Caminé lentamente por los pasillos vacíos, sintiendo vibrar las tablas del suelo bajo mis pies descalzos,
ya no como un intruso que huye, sino como el dueño absoluto de cada tabla y cada sombra. El aire de la casa, antaño contaminado por la codicia y el acre olor del miedo, ahora parecía limpio por la tormenta que rugía afuera, impregnado solo por el antiguo aroma a cera y madera, el aroma de mis recuerdos que sobrevivieron al intento de borrarlos. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no era un agujero en mi pecho, era una armadura reluciente de libertad. Me detuve frente a uno de los grandes espejos del recibidor, el que Renata dijo que era demasiado viejo para su gusto moderno. El reflejo que me devolvía la mirada no era el de la anciana senil que habían imaginado en sus mentes distorsionadas, ni el de la frágil víctima que el médico había descrito. La mujer del espejo tenía profundas ojeras y el cabello despeinado, pero sus ojos ardían con una ferocidad vital. La experiencia de que mi muerte fuera planeada y valorada en la mesa no me quebró, me calcinó, quemando las partes blandas de mi ingenuidad y dejando solo el duro núcleo diamantino de mi esencia. Comprendí, allí, ante mi propia imagen, que la vejez no es una sentencia de invisibilidad, a menos que aceptemos ser invisibles. Intentaron enterrarme viva porque creían que era tierra blanda, descubrieron demasiado tarde que era roca, y las rocas rompen las palas de quienes intentan cavar su tumba antes de tiempo. Me acerqué al piano de cola de la sala, el gigante negro que había sido testigo silencioso de mi agonía y el refugio de mi salvación. Pasé la mano por la reluciente tapa lacada, sintiendo la frialdad del material bajo mis dedos cálidos. Pedro y Renata miraron este instrumento y solo vieron figuras, madera para subasta, un objeto obsoleto que ocupaba espacio. Nunca entendieron que esto no es un mueble, es una extensión de mi sistema nervioso, el pulmón por el que respira mi alma. Abrí la tapa con reverencia, revelando las teclas blancas y negras que parecían sonreírme, una sonrisa de marfil esperando el toque familiar. El banco crujió levemente al sentarme, un sonido doméstico y acogedor que disipó los últimos ecos de los gritos de Renata. Ajusté mi postura, sintiendo mi columna recta, digna, recuperando la majestuosidad que había intentado ocultar bajo la joroba de una fingida discapacidad. Mis manos se posaron sobre el teclado por un instante, temblando no de debilidad, sino de pura emoción contenida. Al tocar el primer acorde, un do menor profundo y resonante, sentí la vibración subir por mis brazos y explotar en mi pecho, una purga física de todo el veneno que me había visto obligado a tragar. La música llenó la sala, elevándose por el alto techo, expulsando los fantasmas de la traición. No toqué una pieza clásica conocida, dejé que mis dedos improvisaran la banda sonora de mi supervivencia, una melodía que comenzó caótica y disonante, como el miedo que sentía, y evolucionó hacia una armonía compleja y poderosa, reflejo de mi victoria. Cada nota era una afirmación de existencia: estoy aquí, estoy vivo, soy Elena. La casa, que antes parecía un mausoleo, se transformó de nuevo en una sala de conciertos, vibrando de compasión por su dueña, que se negaba a abandonar el escenario. La ironía final de mi viaje dibujó una amarga sonrisa en mis labios mientras la música fluía. Basaron todo su plan criminal en la certeza de que había perdido la audición, de que estaba aislado en un mundo sin sonido. Pocos sabían que fue precisamente la presunción de mi silencio lo que me permitió escuchar la cruda verdad. Escuché lo que nadie debería oír, el sonido del desamor de un hijo, el ruido de la avaricia de una nuera, el crujido de la moralidad quebrándose. Mis oídos, que ellos consideraban muertos, captaron la frecuencia más baja y sucia del alma humana, y fue esta audición agudizada la que me salvó. Ahora, escuchando la resonancia perfecta de las cuerdas del Steinway, me doy cuenta de que mi audición nunca ha sido tan valiosa. No solo escucho la música, escucho la justicia, escucho mi propia respiración tranquila y escucho el futuro que me espera, libre de parásitos. El acorde final persistió en el aire, desvaneciéndose lentamente en un susurro, y luego, nada. Pero no era una nada vacía, era paz. Miré por la ventana, donde la tormenta finalmente dio paso a un amanecer gris y tranquilo. Mañana llamaré a los abogados, modificaré el testamento, volveré a contratar a Clara y haré de la fundación mi única heredera. Pero ahora, en esta noche que es solo mía, cierro con cuidado la tapa del piano. Sobreviví al invierno de mi familia. Renací en la primavera de mi soledad. Me levanté, apoyé la mano en mi bastón, que ahora es solo un elegante accesorio, ya no una necesidad absoluta, y caminé hacia las escaleras, lista para dormir el sueño de los justos en mi propia cama. Me llamo Elena Vasconcelos. Tengo 72 años, y lo oigo absolutamente todo.